Buen día, ¿cómo está? Buen día. Bendiciones. Bueno, saludamos también a nuestros hermanos que ya les saludaron anteriormente, todos los que están conectados. ¿Cómo, cómo estuvo el calor de esta semana? Bien. ¿Dónde están los team calor? Los team frío? Somos más, parece. Bueno, esta semana se pronostica más calor también, así que prepárese. Bueno, agradecidos del Señor por un día más de poder reunirnos. Sabemos que la iglesia del Señor es su cuerpo, su casa. Es donde el Señor está obrando. Es el testimonio del Señor. Usted y yo somos el testimonio del Señor. Por eso es importante estar conectados para dar un testimonio correcto. Correcto. Así que quiero solo recordar que hemos estado hablando acerca de las parábolas del reino y todas estas enseñanzas, aunque algunas fueron directamente una queja del Señor para Israel o el sistema religioso, tiene un impacto muy fuerte en nosotros hoy en día. Lo sigue teniendo. La semana pasada hablamos de la parábola de los dos hijos. Un hijo que en un comienzo dijo no voy a hacerlo, no voy a ir a la viña, pero luego se arrepiente y va. Y el segundo hijo que dice que sí, pero no va. Y en ese caso, en este ejemplo, estamos nosotros allí, en esta de pronto desobediencia, pero una de las cosas que le decía yo la semana pasada, tomando el ejemplo de Jonás, que uno se detiene un poquito en ver la actitud que Jonás está teniendo, que huye de Dios, pero el libro de Jonás nos muestra que Dios hace lo que él dice. Dios quería que Nínive se arrepintiera y se arrepintió, a pesar de la desobediencia de Jonás. A pesar de nuestra desobediencia, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. No sé qué medios Dios usará, si vas a usar un pez para tragarte, o te van a echar fuera de una embarcación, pero Dios usará todos los medios para que su propósito se cumpla. Y estos hijos, el Señor, cuando da esta parábola, es una queja, es una alegoría de Israel y el sistema religioso, dando esta parábola y haciendo alusión a que cuando vinieron los profetas, y el último de los profetas, ¿cierto?, fue Juan el Bautista, y viene él a hablar del arrepentimiento, no se arrepintieron. El sistema religioso. Pero hubo muchos otros que escuchando a Juan tampoco se arrepintieron, pero escuchando al Señor sí lo hicieron. Y muchos le siguieron. Por eso el Señor dijo, porque los publicanos y las prostitutas y las rameras van delante de vosotros en el reino. Haciendo alusión a que
siempre hay tiempo para arrepentirse. Habrá tiempo y habrá un tiempo en el que no habrá tiempo. Así que el Señor introduce otra parábola a los mismos fariseos porque a ellos le está hablando. Recuerden que el Señor entró a Jerusalén en su última semana de vida, la entrada triunfal. Entra al templo, ve los cambistas, ve el mercado, ve las transacciones que se hacían en nombre de Dios, da vuelta a las mesas, expulsa a la gente, se genera todo un caos. Esa semana en Israel era una semana caótica porque era la semana de la Pascua. Todos venían a Israel, incluso gente de otras naciones venía a Israel. Así que lo que sucedió fue un escándalo. Peor que lo que le pasó a Américo. Tomándome de lo que hablaba Tain. Era el escándalo de la semana. Fue un disturbio. Y por supuesto que los fariseos saltaron y le decían, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y ahí es donde el Señor viene e introduce estas parábolas. Un poco antes, dependiendo de qué evangelio usted lea, algunos ponen la historia de la higuera seca, la maldición de la higuera antes de entrar al templo, otros los ponen después de haber salido del templo. Entonces el Señor viene hablando de lo que le iba a acontecer a Israel. Hablamos hace 2 semanas de la higuera seca, estéril, y que la higuera tenía hojas. Por lo tanto, aunque no era tiempo del fruto, si tenía hojas, debía tener fruto. Y el Señor maldijo la higuera y se secó desde la raíz. Y la higuera es Israel, la nación, que cuando el Mesías vino, que cuando Jesús vino a buscar fruto y no halló fruto. Era una nación reverdecida, con hojas, pero sin fruto. Sin fruto. Por eso dice que la viña del Señor será dada a otros que la cuiden. Y con todo esto como preámbulo, el Señor introduce estas parábolas, 2 parábolas consecutivas. Y la que vamos a ver hoy es la parábola acerca de los labradores malvados, que es la continuación de lo que leímos la semana pasada. Mateo 21, del 33 al 46. Jesús les dice a los fariseos, a ellos se está dirigiendo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Amén. Jesús se enfrentó con ellos. Jesús los confrontó. Los trató en otros relatos como sepulcros blanqueados. Y los confronta fuertemente. El Señor les dice, oigan otra parábola, tengo otras cosas que decirles. Sin duda, esos dignatarios judíos pensaban que habían oído bastante por un día, o sea que el Señor ya había hecho mucho, pero les introduce otra parábola. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba haciendo a través de la parábola y lo que ellos sentían es que lo estaba desprestigiando. Ellos estaban siendo desprestigiados. Se le estaba acabando el negocio. Estaban siendo menoscabados a los ojos de la multitud. Y la multitud cada día apoyaba más al Señor. Ya había desenmascarado a los fariseos como hombres farsantes e hipócritas. Y ahora una parábola más condenatoria los exponía como asesinos. ¿Por qué? Porque mataron al hijo del dueño. Así que en esta parábola está el recuerdo de la descripción que el salmista hace acerca de la obra de Dios con su pueblo. Mire lo que dice Salmos 80, del 8 al 16. Salmos 80, del 8 al 16. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la represión de tu rostro. David ya había hablado de esto. El salmista ya había hablado. Cuando oyeron el comienzo de la parábola, sabían el significado de cada una de sus figuras. La viña, el vallado, el lagar y la torre. Sabían también quiénes eran los representantes o los representados por los labradores. Todas las frases están coherentemente alineadas y ordenadas por el Señor. Los líderes religiosos, los líderes políticos estaban buscando ocasión contra Jesús, pero son ellos los que se ven inculpados delante de la gente. Sin duda, la parábola más incriminatoria contra los líderes de la nación fue esta.
¿Sabe algo de lo cual Dios va a ser muy severo en el momento que tengamos que encontrarnos con Él? Va a ser cuando tengamos que dar cuenta. Cuando Jesús vino a Israel, vino a pedir cuenta, vino a buscar fruto y no halló fruto. No halló fruto en Israel. Y el Señor cuidó a Israel. El Señor la protegió. El Señor le proveyó de todo para fructificar. Pero Israel, aún así, no tenía fruto. Mire, el Salmo 121, del 3 al 8, David escribe esto, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu hacedor, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Siempre la mano del Señor estuvo sobre esta nación. Siempre estuvo el cuidado. Siempre proveyó lo necesario para que fructifiquen. Siempre les dio tiempo de arrepentirse. Israel tenía una tendencia. La tendencia de Israel era hacer ídolos, copiar de las otras naciones dioses y adorar dioses. Muchos reyes en Israel adoptaron otros dioses, derribaron los altares al Señor y edificaron altares a otros dioses. Y siempre el Señor usa este concepto de ustedes han adulterado, son adúlteros. ¿Por qué? Porque se iban en pos de otros dioses. Y en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, nosotros podemos tener una conciencia de lo que es la idolatría. En el Antiguo Testamento, la idolatría era la tendencia de Israel para apartarse de Dios, ir tras otros dioses. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco más abajo. Porque una de las cosas que hacía Israel era matar a sus profetas. Cuando los profetas venían de parte de Dios a dar una palabra para corregir, enmendar el camino, para arrepentirse, terminaban matándolos. Entonces, hoy día, si bien es cierto, es demasiado evidente lo que es la idolatría, lo que es un falso ídolo, lo que es una imagen falsa, lo que es un Dios falso. Pero Pablo no aborda este concepto, no acuña el concepto de idolatría para traerlo al Nuevo Testamento, sino que habla otro concepto. El adulterio era lo que Dios tomaba para ejemplificar la idolatría de Israel. Pero en el Nuevo Testamento Pablo ocupa un concepto griego que es epitumia, que es lujuria. Y la lujuria, cuando Pablo introduce este concepto en el libro de Gálatas, no es para exponer algo sexual. Es porque la lujuria tiene como significado un sobredeseo, algo que tú no puedes controlar. Entonces la tendencia nuestra de apartarnos de Dios no es la idolatría, sino que es solo sobredeseos. Tú amas más tu trabajo. Tú amas más otras cosas que al Señor. Entonces Israel tenía un problema con la idolatría, pero hoy día lo que tenemos nosotros como un gran problema es que deseamos muchas cosas fuera de Dios. David dice, fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Así que el problema hoy día de los cristianos son los deseos, el sobredeseo. Así que bueno, quiero volver al tema. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos enviados por el dueño de la viña? Porque Jesús dice, el dueño de la viña envió
obreros, siervos. Bueno, son los profetas que Dios envió durante 1500 años para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo vuelva al Señor. En ningún momento Dios los dejó sin profeta. Hubo un periodo de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que son 400 años de silencio de Dios, donde Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo es el nuevo, el primer del Nuevo Testamento. Son 400 años de silencio. Los profetas vinieron a lo largo del tiempo, reclamando un cambio de actitud del pueblo para con Dios, que incluía el sacerdocio y incluía a los reyes. Usted debe tener clara esta imagen. Israel, habían tres divisiones: el sacerdocio, el rey y el profeta. El rey no podía meterse en el rol sacerdotal. Cuando eso sucedió en 1 Samuel con Saúl, le costó el reinado. ¿Se acuerda? Que ofreció sacrificio y perdonó a lo que Dios dijo, no los perdones. El sacerdocio no se metía en el linaje real, pero el profeta era el autorizado por Dios para corregir al rey y al sacerdocio. Y cuando venía un profeta a corregir, en muchas ocasiones terminaba muerto. O terminaba castigado, desterrado. Por eso que cuando el Señor dice que Él envía a sus siervos a la viña, ¿y qué le hicieron? Los golpearon, los mataron y los apedrearon. ¿Qué le hacían a los profetas? Los golpeaban, los mataban, los apedreaban. Eran lo mismo. Por eso que ellos iban entendiendo. ¿No has sido confrontado tú alguna vez en un error y mientras te están diciendo el relato tú eres expuesto y te das cuenta de que lo que te están diciendo es verdad? Es verdad. Pero estos hombres no tuvieron un cambio de actitud. Jesús dice que el dueño de la viña envía nuevamente siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y créame que los profetas vivieron todo esto. Muchos de ellos fueron muertos sin piedad, como ocurrió en el tiempo de Elías. Elías profetizó y fue el profeta del reino del norte, de Israel, el reino del norte. Y había un rey llamado Acab, mandoneado, como algunos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y Jezabel, su esposa, tenía bronca a los profetas del Señor y los mató a todos, salvo a Elías. Salvo a Elías. Mire, Primera de Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Primera de Reyes 19:10. Él respondió de sentido, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que lo que hacía Israel con sus profetas era silenciar a Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando alguien pregona la verdad? Lo silencian. Eso llévelo usted a cualquier aspecto, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia.
Cuando alguien habla la verdad, lo silencian. Apareció ahorcado, desapareció. Y eso es lo que hacían con los profetas. Le pasó a Jeremías. No lo mataron, pero lo tiraron dentro de un pozo, con pies en el cepo. La matanza de los profetas se menciona en todo el Antiguo Testamento. En todo. Así que cuando Jesús estaba pronunciando estas palabras, ellos estaban entendiendo. Juan el Bautista no tuvo otra historia. Murió decapitado. Porque denuncia a Herodes. Y lo mandó a decapitar. Así que cuando Dios habla por medio de su palabra, cuando la verdad resuena en nuestros oídos, probablemente vamos a querer ahogarla. Porque en muchos aspectos la verdad incomoda, molesta. Voy a tomar un ejemplo. No les va a gustar quizá, pero el espejo te va a decir lo que nadie te va a decir. Mírate desnudo al espejo. El espejo no va a ocultar nada. El espejo te va a decir cuántos años tiene tu cuerpo, si te has cuidado o no te has cuidado. Entonces por eso algunos tienen espejos chiquititos de rostro nomás. El espejo te va a decir lo que el esposo no te dice y lo que la esposa no te dice. Así que el Señor estaba exponiendo a Israel y a toda su casta religiosa. No hay fruto en Israel. Ahora, si en este momento tuviésemos que rendir cuenta al Señor, ¿qué fruto entregamos? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Cuando Pablo escribe la epístola a Gálatas, dice que Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, y Dios dio a su Hijo con la esperanza de que este pueblo diese fruto, le reconociera. Sin duda, y lo que vemos en la Escritura, eso no aconteció. El Hijo de Dios vino lleno de gracia, vino lleno de verdad, como dice Juan 1:14, para expresar al Padre. Aquella gracia que había fluido del corazón de Dios en su eterno plan de redención se manifiesta en la irrupción de Dios por medio de su Hijo en el campo de los hombres perdidos y perversos. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quienes no tenían otro derecho más que el ser exterminados por sus pecados, reciben la visita de Dios en provisión de vida, perdón y gracia. Mire, Dios nos envió a su Hijo cuando el pueblo estaba arrepentido. Dios no esperó enviar a su Hijo al mundo cuando los hombres hubiesen procedido en un cambio de actitud. Él vino en el peor momento. Él irrumpe en nuestra vida. Él a veces no espera tu clamor, Él irrumpe, Él llega. Él llega a nuestra vida. El sorprendente amor de Dios que cobra una dimensión inalcanzable para la mente humana, Pablo lo dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros que aun siendo pecadores, Cristo
murió por nosotros. Mire, dicho de otra manera, el amor de Dios se manifestó en que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Él estaba. El verso 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña respecto al hijo y le mataron. Matan al hijo. Era lo que iba a acontecer con el Señor. ¿Sabe? Hay muchas veces que en nuestra vida, cada vez que Dios irrumpe en nosotros, cada vez que su gracia irrumpe, cada vez que el amor de Dios irrumpe en nosotros, como decía recién, no es en el mejor momento en el que el corazón del hombre está dispuesto. Él irrumpe en nosotros y nos hace ver su misericordia, su gracia, su amor. Pero Él simplemente irrumpe y llega. Antiguamente, el parto no era programado. El bebé irrumpía, nacía. Habían señales, por supuesto, pero de pronto nacía. Pedro le dice a los fariseos, a los líderes religiosos en Hechos 3, del 14 al 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos mataron al Señor. Pedro le dice, vosotros matasteis al autor de la vida. Pero el verso 17 dice de Hechos 3, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sin embargo, los líderes sabiendo, lo hicieron sabiendo a quién estaban entregando a muerte. Fue distinto el caso de estos líderes religiosos que mataron sabiendo al Señor a pesar de su ignorancia. Porque se acuerda el relato de Juan capítulo 3 cuando Nicodemo le dice, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ellos sabían, algo había en Jesús, algo había en el Señor, pero aún así deciden matarlo. ¿Qué etapa de nuestra vida estamos viviendo hoy? Estamos viviendo una etapa en la que estamos floreciendo, hay fruto, perdón, hay hojas, flores, pero no hay fruto. Estamos viviendo una etapa en la que el Señor ha irrumpido. Todo el tiempo y en todo momento que Dios permita vivir en esta vida, sea una temporada de invierno, hablando metafóricamente, sea una etapa primaveral, de verano, en toda etapa usted puede dar fruto para el Señor. Pero hay muchas cosas que ahogan el fruto. Hay muchas cosas de nuestra vida que ahogan el fruto. El Señor quizás nos va a mandar a una persona para hablarte, va a hablar por medio de su palabra. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Dios hable? ¿Qué haremos cuando Dios quiera corregir el rumbo? ¿Qué haremos cuando el Señor hable verdad? Cuando seamos confrontados. Mire, hoy en día
y lo dijimos ya semanas atrás, Israel ya no es la nación escogida para dar fruto, es la iglesia, usted. Israel fue desgajada como el olivo y fuimos injertados en el olivo. Romanos 11, para dar fruto. Porque la única manera en la que la iglesia puede dar fruto es permaneciendo en el olivo. Pedro dice que la iglesia es la nación santa. Somos la nación santa. A este pueblo Dios salvó por gracia. Fuimos escogidos para salvación. Juan dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y esta nación santa está formada por todos los pecadores regenerados, convertidos a Dios en todas las naciones sin exclusión alguna. En este reino sacerdotal se alcanza la condición y la ciudadanía celestial, no por mérito ni por justicia propia, sino por gracia mediante la fe. Y este pueblo que somos nosotros alcanza privilegios mayores que los de Israel en su tiempo. ¿Cuáles son los privilegios? Bueno, no son materiales. Lamento decírtelo. Los privilegios que hoy día alcanza la iglesia no son los mismos privilegios que tuvo Israel. El privilegio que hoy día nosotros alcanzamos es la gracia de Dios. Vivir en gracia. Permíteme avanzar. Por eso que la advertencia de juicio sobre los labradores malvados, que los destruirá malamente, tiene una enseñanza para la iglesia en sentido de ser retirado el candelero de su lugar. Quiero explicar esto. No es que los creyentes en una iglesia infiel a su misión sean condenados para condenación, ya que por ello murió Cristo eficazmente. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hace muchos años atrás yo pensaba que este versículo hacía alusión a lo siguiente, a que si yo pecaba, el diablo no me iba a condenar así a poner culpa. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Dice que los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no serán condenados para perdición. No serán condenados para perdición, pero sí hay un juicio en el que la iglesia es removida de su lugar. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Jesús está diciendo esto a la iglesia de Éfeso. Y la primera falta de la iglesia de Éfeso fue todo lo que el Señor bueno le dijo, pero después dice, tengo algo contra ti. ¿Se acuerdan lo que pierde la iglesia de Éfeso? El primer amor. Has perdido tu primer amor. Y hay algo muy curioso allí. Porque ¿cómo podemos definir el primer amor a Dios? ¿Cómo definimos el primer amor? No es el amor de adolescente. El resultado de la degradación de la iglesia es que ella pierde su testimonio. Una iglesia que no brilla. Una iglesia que no manifiesta nada. Una iglesia que pasa desapercibida en el mundo. Un cristiano que, ¿eras cristiano? Un cristiano que no defiende su fe.
Perder el testimonio simplemente significa que el candelero es quitado. Si perdemos nuestro primer amor hacia el Señor y nos arrepentimos y no nos arrepentimos, perderemos el testimonio del Señor y nos será quitado el candelero. Una iglesia sin luz. Y esto no tiene que ver con yo siento algo dentro de la iglesia. No, una iglesia sin testimonio. Recuerde que el poder de Dios no se mide en lo que yo siento, sino que en las vidas que Dios transforma. El día que perdamos nuestro primer amor hacia el Señor será el día que perdamos el testimonio. Pero hay algo escondido en esto. Juan ocupa la palabra primer, que en griego es protos, pero ¿sabe qué significa? Mejor. Significa mejor. Es decir, lo que está diciendo Juan, o mejor dicho, lo que dice el Señor, que tú has perdido tu mejor amor. El primer amor no es el primero en la lista. El primer amor es el mejor amor. Nuestro amor hacia el Señor debe ser nuestro mejor amor a Él. Y la iglesia en Éfeso había dejado este mejor amor. Porque el Señor le dice, yo conozco tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. Podemos trabajar en la viña del Señor arduamente, pero aún así Él no ser nuestro mejor amor. Aún así. Israel había perdido su mejor amor. Por eso iba tras otros dioses, por eso iba tras otros ídolos. Por eso que el sacerdocio, el sistema religioso de Israel había perdido el mejor amor. ¿Saben por qué? Porque se amaban más a sí mismos. Se amaban más a sí mismos. Hoy en día hay una iglesia muy similar. Una iglesia que se ama más a sí mismo que al Señor. El viernes hablábamos en discipulado. La iglesia de Gálatas luchaba con dos corrientes. Una corriente religiosa, que era moralista. No coman, no beban, no hagan esto, no hagan lo otro. Porque así somos justificados por Dios. Hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado. No hay que comer ciertas comidas. Y era una iglesia moral. Pero habían otros hermanos que eran hedonistas. Era el culto al cuerpo. Me tengo que sentir bien, busco el placer y no solamente era el placer sexual, sino que si yo le hago en favor a alguien es porque voy a lograr un beneficio. Voy a sacar algo a cambio. Y hoy en día tenemos también esta polaridad en las iglesias. Gente que va a la iglesia solo por el hecho de sentirse bien. Me siento mal, me cambio de iglesia. No me saludaron, me voy a la del frente, me voy a la del lado. Busco otro lado. ¿Por qué? Porque se nos vendió que el evangelio es para que nos sintamos bien. Tenemos que sentirnos bien. El Señor me tiene que bendecir. ¿Por qué te tiene que bendecir? Él es bueno, por supuesto. Yo amo a mis hijos, pero también le quito cosas. Porque el amor no significa solamente el dar y el hacer sentir bien al otro. Por eso te decía recién, el espejo te va a decir, porque si alguien que realmente te ame, te va a decir la verdad. Y su palabra está llena de esto. Jesús amaba a Israel. Dios amaba a Israel. Y cuando enviaba a los profetas, le hablaba la verdad. ¿No se acuerda cuando va Natán a reprender a David? Y como David era hebreo, tenía que contarle un cuento, un cuadro. David, vengo a contarte un cuento. Había un hombre rico, con muchas ovejas, y recibió invitados a su casa, y aparte de rico tacaño, no quiso matar una ovejita, pero el vecino tenía una sola ovejita. Y se pasó
Sacó a la ovejita, la mató y la compartió con los suyos. Y David, ¿qué dice? Ese hombre sea digno de muerte. Bueno, David, ese eres tú. Te comiste la ovejita de otro. Siempre Dios envía a decir la verdad. Siempre. Entonces, no estamos nosotros para adornarte algo, estamos nosotros para mostrarte el Evangelio, para predicar el Evangelio del reino, tal como está escrito, pero la verdad va a incomodar en muchos aspectos. El Evangelio va a incomodar. Por eso Jesús que hace el reclamo a la iglesia de Éfeso. Ustedes perdieron su mejor amor. Dejaron de amarme. Dejaron de amarme. El tema no iba por el pecado, iba por el amor. Me dejaron de amar. Si tú me dejas de amar, vas a pecar. Si tú me dejas de amar, te vas a apartar. Ahora, hermanos, le hago una pregunta. Una pregunta lógica. Si Dios, si Jesús le dice a sus discípulos, ámense unos a otros, como yo os he amado a vosotros, ámense ustedes. Todos decimos, amén, amémonos. Pero usted debe entender que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él ama de la manera como Dios ama, no como ama el ser humano. Porque el ser humano no es capaz de amar incondicionalmente. Y esto no estoy diciendo que se perdone todo. No, estoy. Muchas veces el amor es condicionado. Lo que tú me das, yo te voy a dar. Si en una amistad hay traición, se quiebra. Si en un matrimonio hay traición, se quiebra. Es condicional. Entonces, ¿cómo Dios nos puede amar a nosotros si le fallamos todos los días? Esa clase de amor el hombre no lo puede generar. No lo puede generar. La única respuesta a esto es que Dios nos ha dado su amor para que podamos amar. Por eso Pablo dice que hemos recibido y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso que ahora usted puede amar en la medida que Dios ama, porque su amor fue derramado en usted. Y por eso Dios puede exigir de la manera como yo os he amado, ustedes me pueden amar a mí y ustedes pueden amarse unos a otros incondicionalmente. Se me movió esto, perdón. Entonces, si me da un segundo, se me movió mucho. Uy, me perdí. Acá. Así que Él puede demandar fruto, porque lo único que garantiza el fruto es su espíritu en nosotros. Lo único que puede garantizar fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Qué fruto viene a buscar? ¿Qué viene a buscar el Señor? ¿Viene a buscar algo que trabajé? No. Eso es consecuencia de otra cosa. Él viene a buscar
algo más profundo. Dice 2 Corintios que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro imperfectos, usted toma, es áspero, no es muy bonito, pero es útil. Pero hay un tesoro adentro. El ser humano es este vaso de barro que contiene un tesoro, que ese tesoro es su espíritu, que todos los que le recibieron y creyeron les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos los que creen y le reciben, nacen de nuevo. Y hay una naturaleza en nosotros nueva. Y que por medio de esa naturaleza comenzamos a crecer espiritualmente de nuevo. Les decía la semana pasada, o hace un par de semanas, de la misma manera como usted va viendo crecer un niño y lo va tomando de la mano y lo suelta para que camine solo y se cae, en nuestra vida espiritual es igual. Hay un crecimiento, pero el niño puede crecer en estatura, pero aún así no ser maduro todavía. Una mujer podría, biológicamente quizás, a los 13 años ser madre, pero no está preparada para ser madre. Entonces, que crezcamos no significa que tengamos fruto. El fruto viene solamente en la medida que Cristo va siendo formado en nosotros, en la medida de que vamos siendo transformados por el Señor, y ese es el fruto que Él viene a buscar. Él no viene a buscar algo de mí, Él viene a buscar a Cristo en mí. En la medida que Cristo se forma, como dice Pablo en Gálatas, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la formación de Cristo es lo que genera el fruto, que dice Gálatas 5. El amor, la fe, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, el gozo, la benignidad. Mire, ninguno de estos hombres que escucharon las parábolas del Señor, conocedores de la Escritura, podían alegar ignorancia de lo que ya sabían, que sabían que vendría el Mesías, sabían que el Señor iba a hacer algo con Israel. Estos hombres que en muchas ocasiones se les atribuyó este concepto en el Antiguo Testamento como los edificadores, los que cuidaban la viña. Todo esto hacía una alusión directa a los líderes religiosos de la nación. Habían visto a Jesús como algo sin interés y lo desecharon. Iglesia, ¿sabe? Quizás no cometemos el mismo error que ellos cometen, pero muchas veces desechamos con nuestra vida al Señor. Lo desechamos. No permitimos que Él obre. Aquellos necios no entendían que Dios había establecido a Jesús como Señor y Cristo y que ninguna acción contra Él iba a prevalecer. Yo me pregunto esto, si usted ha leído la Escritura. Cuando los sabios de Oriente vienen a preguntar acerca de dónde iban a ser el Mesías, y llegan donde Herodes, y Herodes manda a buscar a los escribas en Belén de Judea. Ninguno le siguió. ¿Nació el Mesías? No, en Belén de Judea. Están preguntando porque la estrella les anunció el nacimiento. Mire, por más señales a veces que hayan, por más señales, cuando hay un corazón endurecido, cuando hay un rechazo, cuando
dejamos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Por la amargura, por el dolor. No dejamos que Dios obre en el dolor. Hebreos 12:15. Algunos dejan de alcanzar la gracia porque brota una raíz de amargura. Dejamos de alcanzar la provisión de Dios. ¿Sabe lo que se refiere allí? Deja de alcanzar el consuelo. Mirad bien, no sé que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean estorbados, contaminados. Y dejamos de alcanzar la gracia, la provisión de fortaleza, de amor, de fe, el consuelo, todo lo que Dios provee. Hablaba con alguien el día viernes, compartíamos un tiempo me exponía un poco su vida, estaba un poco desorientado, perdido en ciertas cosas en cuanto a decisiones y qué hacer. Y me decía que yo oro al Señor, leo la palabra, pero algo me falta. No sé, me decía, necesito que me guíen. Bueno, le dije, ¿sabe lo que nos hace falta? La comunión. Nos hace falta en la comunión, estar juntos. Por eso que el pámpano no dará frutos si no está conectado a la vid. Por eso no hay fruto en nuestra vida, hermanos, porque podemos orar, podemos leer la palabra y podemos reunirnos y aún así estar desconectados de la vid. Si Israel, recuerde lo que el Señor le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Sí, el Señor no se va a quedar con lo que tú haces. El Señor no se va a quedar y no va a acumular todo lo que tú haces y todo tu esfuerzo y sacrificio. El Señor va a pesar tu corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Hace tiempo atrás yo tenía una conversación con mi esposa. Muy seria. No, para mí era seria. Y yo le dije, ¿por qué tengo que casar a alguien que no está dispuesto a seguir al Señor? Cásate en el registro civil y punto. Pero si tú te vas a casar y tú quieres que yo te case, bueno, es porque tú vas a vivir tu matrimonio acorde a la Escritura. Si no, ándate a lo civil y punto. Pero sabes que muchos cristianos vivimos así, muy civilmente, sin tener ningún compromiso con el Señor, sin perseverar y permanecer en la tribulación. Sufrido en la tribulación, dice la palabra. La tribulación es dolorosa, incómoda, pero ¿sabe qué se nos olvida? Una cosa muy importante. Que todo pámpano que no lleve fruto lo quitará o lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Usted no tiene otra misión en Cristo que dar fruto. Que cuando alguien se acerque a ti, encuentre consuelo, no juicio. Que alguien que se acerque a ti, por mucho que tú lo hayas retado, hay amor detrás y gracia. Por eso que lo que Israel no hizo por rebeldía, dar fruto, lo hace la iglesia por comunión con Cristo. La iglesia da fruto porque está unida a Cristo.
Tú das fruto porque estás unido a Cristo. No porque tú haces algo especial. Es porque tú estás unido orgánicamente a Él. Porque la iglesia tiene los recursos divinos para que cada creyente haga la obra de testimonio y fructifique conforme al plan de Dios, haciéndolo Él posible en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice esto en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando yo le hablaba a esta persona que me decía, me siento un poco desorientado, te falta la vida de la iglesia, la comunión, estar conectado a la vid. Porque tú vas a escuchar el testimonio de un hermano que a lo mejor ya pasó lo que tú estás viviendo y te va a mostrar un poquito el camino por dónde hay que caminar. Así que no tenemos otro camino que dar fruto. Nuestra única tarea es dar fruto. Así que si alguien dice, no, tengo un problema, anda a hablar con él. No, el hermano es más amargado. Voy a salir más cargado yo. Hermano, ¿cómo está? Aquí andamos. En vez de tener fe. Si no es tapar el sol con un dedo. No es ocultar. Pero pucha que bendice una persona que está siendo atribulado o tiene un problema y te dice, ¿sabes qué? Mira, no va muy bien la cosa en el trabajo, en esto, lo otro, pero estoy fortalecido en el Señor. Creo que Dios me va a sacar de esto. Bendita prueba porque estoy más arraigado a Él. Más arraigado. Así que el fruto es lo que Él vendrá a buscar. Es lo que Él tiene para su iglesia. Él ha provisto todos los recursos divinos. De todo. Para que no tengas excusa de decir, Señor, no pude dar fruto. Sí podías dar fruto. Es que no permaneciste. Y lo he dicho todos estos domingos, ¿cómo permanezco? ¿Cómo permanecemos? Porque no es solamente estar en un auditorio, es permanecer en él, no ser vistos aquí. Muchas veces nosotros no, nos respondemos así. No tengo ganas, pero sé que tengo que estar ahí. Porque, mire, el otro día veía un video y me hacía mucho sentido porque hoy en día está mucho en boga el tema que Dios me tiene que hablar a mí. Es que yo lo tengo que sentir. Es que si no me lo dice a mí... Entonces, por ejemplo, podemos tener problema con alguien. Podemos tener un problema con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, justo en un momento de comunión en la casa iglesia o aquí mismo, se habló de extender gracia, ser misericordioso, de perdonar. Y Dios ya habló. Su palabra dice, perdonados los unos a los otros. No es que Dios me lo tiene que decir a mí. Es que Dios, hermano, ¿cómo te lo digo? Ahí está. Hay cosas por las cuales ni siquiera deberías orar, deberías ir y restaurar. Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿qué tengo que hacer con el hermano que es sorprendido en alguna falta? Restaurar,
disciplinar, exhortar, corregir lo deficiente, amarlo. No, es que, y podemos dar muchas excusas. Y muchas de las cosas que la palabra dice, nosotros pensamos que son dichas por hombres, pero no lo dijo Pablo, fue el Espíritu. No fue Juan, fue el Espíritu. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Toda. Por eso que el mandato de dar fruto no es una alternativa. Es nuestra asignación dar fruto. Por eso que cuando alguien se acerca a ti, y lo decíamos hace semanas atrás, el fruto Dios lo hizo para que otro disfrute. Como el manzano no da manzanas para sí, te la da a ti y tú las comes. El fruto que hay de parte del Espíritu en nosotros no es para que tú te sientas bien solamente. No es para que tú digas, uy, ya no me enojo y no me irrito tanto como antes. Qué bueno, todos lo agradecemos. Uy, ya no ando hablando mal de la gente, qué bueno. Pero el fruto es para que, mira, los más cercanos a ti. Porque yo puedo hablar bien de todos porque todos están bonitos aquí. Pero el que conoce tu lado B son los que están viviendo contigo. Y cuando tú escuches de ellos, mamá, ¿verdaderamente eres una mujer de Dios? Ese es el fruto. Porque ¿qué sacamos con mostrar fruto de la casa para afuera? Cuando adentro ni nos quieren ver, ni nos soportan. Y ese es el fruto. Para cerrar, el amor es lo que Dios persigue, que nos amemos. Déjenme buscar lo que quería decirles para terminar. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gálatas 5:13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este cierre de versículo es muy grande. Porque si te hablaran de la ley de Dios, tú pensarías en toda la ley ceremonial, las leyes sanitarias, cumplir la ley, toda la ley. Dice Pablo, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la ley de amar se llama la ley de Cristo? Porque Cristo es el ejemplo máximo e insuperable de esta clase de amor. Recuerde que todo lo que motivó a Dios para salvarnos fue su beneplácito y su amor. Y debemos amar como Dios ama. Y debemos amarlos a los demás como Cristo nos amó. Por eso que cuando contemplamos su vida, su actitud y todos sus tratos, tenemos en un sentido una ley,
un modelo sobrecogedor de esta clase de vida que debemos vivir. El sistema religioso, ¿por qué uno esto? Porque los fariseos decían amar a Dios y decían amar al prójimo, pero ellos ponían cargas sobre la gente, cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Ellos demandaban de la gente guardar la ley y guardar estatutos, cosas que ni siquiera ellos hacían. Ni siquiera ellos hacían. Por eso en Hechos 15:10, los apóstoles discutían esto. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No hemos sido capaces de llevar esta carga humanamente, la ley de Dios, porque es imposible cumplirla. Y ustedes demandan de ellos. ¿Y cuál era la discusión aquí en Hechos 15? Que tenían que los gentiles, los nuevos creyentes tenían que circuncidarse. Tenían que guardar el sábado, tenían que guardar ciertas partes de la ley de Moisés. Pero amar al prójimo como a nosotros mismos es toda la ley. Dice el apóstol Pablo que debemos servirnos con amor. Y en Gálatas 6:2 dice que debemos llevar las cargas unos a otros. Y llevar una carga puede ser una simple obligación de ayudar al hermano. Pero no podemos, yo ponía esto hace unos días, no puedes llevar o no puedes ayudar a llevar una carga a nadie a menos que te acerques mucho a la persona que la lleva. Si tú quieres ayudar a alguien, te tienes que acercar a la persona. Poniéndonos prácticamente los zapatos y disponiendo de nuestra propia fuerza bajo la carga para que su peso se distribuya entre ambos y hagamos más ligera la carga. Cosa que el sistema religioso de Israel nunca hizo. Puso cargas. Hermanos, parte del fruto que Dios viene a buscar es cuánto amamos su obra y cuánto amamos al hermano. ¿Cuánto amamos? ¿Estamos dispuestos a llevar la carga del hermano? Y ahí es donde se manifiesta el fruto. Cuando salimos de nuestra individualidad y entendemos que somos parte de la vida, que somos parte de algo, que no somos individuales, que el evangelio no es para salvarme a mí y para sentirme bien yo, sino es para cumplir así la ley de Cristo. Para así cumplir la ley de Cristo y llevar fruto. Y el mayor fruto que se manifiesta es el amor. El amor. Por eso una de los reclamos del Señor al sistema religioso fue que se metían en las casas de las viudas, de la gente, los saqueaban, los estrujaban, los exprimían, le quitaban todo. Pero hoy día estamos bajo la ley de Cristo. Hoy día tenemos que dar fruto. Y parte de ese fruto es el amor. Es el amor. Por eso de que si no amamos al hermano y si amamos a Dios, somos mentirosos. Si decimos amar a Dios con la misma intensidad, debemos amar a nuestros hermanos. Así que, amados, Dios viene a buscar fruto a su viña. Y la iglesia es el lugar en donde su viña está dando fruto. Así que vamos a orar al Señor.
Vamos a orar, si puede ponerse de pie. ¿Qué clase de fruto vamos a dar? Depende del árbol al que esté arrimado. Todo buen árbol da buen fruto, todo mal árbol da malos frutos.